Pedro Rodríguez, Fufo, es diseñador gráfico y cuenta con estudios en publicidad y medios audiovisuales con especialización en cinematografía. Ha sido editor, narrador gráfico y teórico de este medio, sequigrafista. También ha sido colorista, cuentista, novelista y docente de narrativa y narrativa gráfica, guión, producción y realización cinematográfica. Cuenta con más de 20 años de experiencia dentro de la industria del entretenimiento y se ha desarrollado como director creativo en diversas agencias de publicidad y en la industria de la animación, así como animador tradicional 2D y stop motion. Ha sido escritor y guionista en sus dos grandes pasiones, el cine y la narrativa gráfica, así como productor y director de cine. Como teórico de narrativa gráfica, propone un nuevo término para referirse al noveno arte, sequigrafía, así como la formación de un lenguaje sequigráfico. Es autor e ilustrador de los cuentos infantiles Madrito de Manzano, Mimo y Memo, escritor del cuento infantil El cuento mágico de la señora Gitanjáfora, así como la novela Ejecutor, y autor y compilador del libro El Gritón de Cuentos, 54 cuentos basados en las cartas de la Lotería Mexicana. También es autor del libro teórico sobre narrativa gráfica Noveno Arte, del cómic y el manga a la sequigrafía y su lenguaje sequigráfico. Es autor de la sequigrafía El Final, o El Final no existe, o No existe el final. Y ha sido colorista en Ancestros, Taro y Dioses Herederos. Va, que va. No, pues gracias por la invitación, Aarón. Y bueno, yo soy Pedro Rodríguez, todos me conocen, o la mayoría me conoce como Fufo. También soy diseñador gráfico, cineasta, soy productor, director, guionista. Ahorita lo que me dedico dentro de la narrativa gráfica, aparte de ser teórico, soy colorista, guionista y editor, que es lo que mis labores que hago dentro del medio, ¿no? De la gráfica secuencial. Y pues ñoño, como la mayoría. Acá andamos. Fíjate que yo, vaya, para mí la teoría es importante en el sentido de este medio, que es un medio mayormente narrativo, como otros, como el cine, como el teatro, como etcétera. Vaya, si otros medios usan la teoría para su aprendizaje académico o su aprendizaje ya sea personal, individual, autodidacta, empírico, a mí me brincó mucho el hecho de que no se le dé tanta importancia en la gráfica o la narrativa gráfica a la teoría, ¿no? Entonces, para mí es importante porque siento que sienta bases sólidas, sobre todo en la narrativa, a nivel narrativo y a nivel gráfico, para quien quiera dedicarse a esto, ¿no? Con esto no estoy diciendo que yo abogo, mi intención con la teoría es como encasillar al medio o ponerle límites, sino al contrario, para que realmente los interesados experimenten, pero con bases. O sea, yo siempre soy de la idea de, si tú quieres romper una regla o si no quieres basarte en ciertas reglas, pues primero apréndelas para que luego las sepas hacer como tú quieras y entonces logres el resultado que quieres hacia cierto nicho o hacia tu narrativa o lo que quieras lograr, ¿no? Eso es básicamente, o sea, yo sí creo que la teoría y el estudio formal del medio es importante. No, ahora sí que ya depende del interés del autor o de uno mismo. Por ejemplo, digo, si alguien quiere hacer una teoría acerca de, no sé, de cómo interactúa la viñeta con no sé, una fumada así como el ejemplo que acabas de poner, pues vaya, ahora sí que lo haga, ¿no? Pero en mi visión, vaya, la teoría, ¿hasta dónde? Siento que sentar las bases, sobre todo narrativas, y de tener, por ejemplo, el ojo entrenado en estéticas o en composición, en la gráfica, siento que es más que suficiente para generar bases, como las bases sólidas,
para que ya después de ahí ya cada uno proponga, ¿no? Y quiera hacer y imaginarse y hacer todo lo que quiera hacer. Pero sí, no me iría tan lejos como el ejemplo que estamos hablando, no, no, no. Siento que es más que nada bases sólidas que en muchos casos, pues, no las hay, ¿no? Y no podemos olvidar que, sobre todo en las narrativas, es en lo que hemos cojeado siempre, desde hace muchos años, en los medios narrativos en México, ¿no? Entonces, también es como apretar un poquito más las tuercas en ese aspecto. Y en la gráfica creo que están muy bien. En propuesta gráfica, en composición, creo que se entiende muy bien y hay muchos ejemplos y extraordinarios artistas, ¿no? Que la manejan perfectamente. La ponencia que yo iba a dar era de las nuevas, yo manejo un término, o estoy proponiendo un término que es sequigrafía, ¿no? Por poner un término para referirse al noveno arte en general, que tiene como propósito, no sé si vaya por buen camino o no, pero el propósito a proponer un nuevo término es también esta onda de intentar unificar al medio, ¿sí? Es decir, de que sea un medio sólido, unificado, y yo me baso mucho en otros medios narrativos, porque también, por ejemplo, vengo del cine, ¿no? Vengo de la escritura, vengo de otro tipo de narrativas. Y esos otros medios, pues bueno, son sólidos en su estudio académico y aprendizaje académico, pues tienen sus bases sólidas, ¿no? Y la intención de generar este concepto que además abogue realmente en mi punto de vista, por las características esenciales del medio, es precisamente ese, hacer más unido y más sólido al medio mismo, ¿no? De la gráfica secuencial, no solo de la narrativa gráfica. Y entonces, este medio el concepto que es sequigrafía, la ponencia que iba a dar ese día en el museo, se trataba de otras sequigrafías, ¿no? Es decir, otros cómics, por así decirlo, ¿no? Para que se entienda. Es decir, cuando yo hablo de sequigrafía, hablo de todo este medio de cómics, de narrativa gráfica, etcétera, ¿no? Y entonces iba a hablar, por ejemplo, que yo considero que entran dentro del noveno arte, pero que muchas veces no se les ha dado la importancia realmente que merecen, como por ejemplo el libro álbum, ¿no? Como por ejemplo un libro ilustrado, también un libro de texto ilustrado con ilustraciones. Por ejemplo, hay gráfica secuencial que no es narrativa, ¿no? Que es que le tira más a lo lírico, a lo poético, a lo experimental. Es decir, estas otras sequigrafías era lo que a mí me gustaría, lo que me hubiera gustado exponer ahí en el museo, ¿no? Bueno, ya se fue por otro lado, pero de eso hablo, ¿no? O sea, para mí, todos estos proyectos paralelos, siento que entran dentro del noveno arte, y de hecho, pues yo me atrevería, bueno, yo así lo creo. Vaya, el cómic como lo conocemos actualmente, pues es cómic de superhéroes, la mayoría de la gente lo ubica así, un cuadrito una página con muchos cuadritos y dibujitos, ¿no? Que te cuenta algo. Pero siento que realmente hay mucho más valor narrativo y mucho más valor de propuesta, por ejemplo, en el libro álbum. Y siento, a mi punto de vista, que debería, o que no tendría por qué estar como relegado del noveno arte, o como que, no sé si lo está, pero a mí me da esa impresión. Y incluso es, o sea, portador más digno, ¿no? De encabezar o de ser la cara del noveno arte, ¿no? Un libro álbum, en mi punto de vista. Entonces, ese era como mi interés, ese es mi interés. Me interesa mucho también, por ejemplo, las gráficas secuenciales no narrativas, ¿no? Lo que se experimenta, que no deja de tener secuencia, que no deja de ser gráfica secuencial, y por lo tanto entra en noveno arte, aunque no te cuente nada. Mi interés con este término, vaya, tengo que hablar, por ejemplo, de la etimología, ¿no? De la palabra sequigrafía.
La propongo haciendo esta conjunción de estos dos términos que es sequi, que viene de sequen o de seguir, y grafia, o bueno, gráfico, ¿no? Entonces, básicamente es la gráfica secuencial, lo que yo estoy proponiendo, en un término pues más sólido. Entonces, ¿por qué propongo estas dos? Porque la secuencia y la gráfica son los elementos más indispensables del medio. O sea, sin ninguna de esas dos, pues tú no puedes hacer cómic, tú no puedes hacer libro álbum, tú no puedes hacer noveno arte. O sea, de hecho, el aspecto distintivo de este medio es la gráfica. Es lo que lo distingue. La gráfica, cuando hablo de gráfica, evidentemente me estoy refiriendo a gráfica estática, ¿no? No, porque, bueno, también hay gráfica en muchos medios, pero en particular, pues me refiero a la imagen estática, ¿no? Y que se puede imprimir o que se puede ver a través de un dispositivo electrónico, lo que tú quieras. Pero igual sin la secuencia no se puede hacer, ni libro álbum. Lo que pretendo con más bien lo que no pretendo con este término es que se empiece a cambiar, que todo el mundo empecemos a nombrar al medio como sequigrafía, ¿no? No, no, no. A ver, lo que yo pretendo con este medio es darle una voz más sólida al noveno arte. Porque, a ver, aquí es historieta, es cómic, es el tebeo, etcétera. Entonces, en el manga, ¿no? Es decir, cada región tiene su propio concepto. Pero si tú analizas cualquiera de esta narrativa gráfica, te vas a encontrar con que todos tienen, cumplen con estas dos características, gráfica y secuencia. Y ninguna se puede hacer sin ninguna de estas dos. Entonces, mi propuesta va más dirigida a un estudio y a una enseñanza académica, un poquito más académico, que en el sentido de que, vaya, si tú les quieres seguir diciendo cómics, pues no, ya se quedó ahí, ¿no? Yo no estoy peleado con eso, digo, a mí el término cómic no me gusta mucho porque siento que no aporta demasiado y que nada más se quedó ahí pues por costumbrismo, ¿no? Etcétera. Pero vaya, no es mi propósito, ¿no? Si tú le quieres seguir diciendo historietas, pues está bien. El sentido es que se entienda que bajo un término que puede estar unificado todo el medio, se puede como entender de manera sólida y entonces hacer un estudio más digno y vaya, porque también hay que decirlo, ante muchos ojos el medio bueno, para ellos de los cómics o de los cuentitos, pues es un medio menor narrativo, es un medio poco serio, bla, 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 lo que ya se ha hablado mucho, ¿no? Entonces también va por ahí este hecho. O sea, al yo proponer un término que se puede estudiar de forma más seria, ¿no? Se le puede dar un poco más de importancia, se puede a lo mejor generar realmente una, pues no sé si licenciatura o un buen curso, etcétera, ¿no? O sea, va por ahí. Sí, te entiendo. Fíjate, todo esto que me comentas, bueno, pues ha pasado ha sucedido en el cine, ha sucedido en la animación, es decir, en otros medios narrativos ha sucedido que tiene que venir como esta validación por parte de alguien con renombre o generar un premio, por ejemplo, que es para el periodismo como el Pulitzer, etcétera, para que los ojos, bueno, volteen a ver, ¿no? Al medio. Sin embargo, a ver, no nada más se trata de el puro concepto como tal, ¿no? A mí también lo que me interesa es generar este lenguaje sequigráfico paralelo, como un paralelismo, por ejemplo, al lenguaje cinematográfico, ajá, que son herramientas que utilizan las escuelas para la enseñanza de la cinematografía, ¿no? Son las bases, ¿no? A eso también le estoy abogando, no solamente con el término, sino intentar generar un lenguaje teórico-técnico que sirva para realmente preparar o sentar las bases
nuevos narradores gráficos, ¿no? En ese sentido, no nada más quedarse con el puro término, sino este término, ¿a qué nos lleva? Bueno, nos lleva a un lenguaje sequigráfico que es básicamente la unión de todos los tecnicismos que ya conocemos, aportando, bueno, hago un aporte de algunos pocos para darle esta como coherencia, ¿no? A todo este lenguaje, pues para un estudio y una enseñanza más sólida, ¿no? Y a ver, ¿a qué me estoy refiriendo? Obviamente me refiero a un lenguaje de narrativa, un lenguaje de narrativa gráfica, que no es lo mismo. Una cosa es la narrativa, otra es la narrativa gráfica. Obviamente, estudios por ejemplo, de arte, de gráfica como tal, de composición, etcétera, ¿no? A ver, referentes, bueno, pues hay muchos, es decir, hay muchos maestros de la gráfica, de la narrativa gráfica, desde Winsor McCay, ¿no? Es decir, bueno, el propio MacLeod, que ha sido un referente para los que empiezan a estudiarse, a adentrarse de un estudio más serio dentro del medio. Pero vaya, a mí lo que me impulsa a querer aportar bueno, a hacer este aporte, vaya, es yo lo que hago es analizar las obras, ¿no? Es decir, empiezo a generar como estas ideas o estas teorías a partir del análisis que hago de las obras que me caen en las manos, ¿no? Y entonces eso me lleva a investigar y indagar y a buscar otras obras y ver, por ejemplo, mira, por ejemplo, a ver, yo no me refiero, acá hay un estudio canónico que tampoco está de más, pero no es por ahí, sino más bien que los autores, los narradores gráficos comprendan y entiendan esta situación, ¿no? Esto que estoy diciendo no lo comprenden mucho y muchos no lo comprenden y entonces dicen, bueno, pues así es mi dibujo, ok, entonces voy a hacer lo que yo quiera. Pues sí, puedes hacer lo que tú quieras, pero eso no, a veces no cuaja, como que no, sí, no sé si me doy a entender. Entonces, a eso me refiero. Es decir, dentro de la gráfica, dentro de la narrativa gráfica, es un medio que te permite generar muchos estilos, muchas maneras, muchas formas de contar historias o de acercarte a cierto nicho. Pero hay que hacerlo bien hecho, ¿no? Es mi argumento. Sí, fíjate que ahorita me hiciste recordar de cuando yo estoy metido en el cine, porque tengo como temporadas, ahorita estoy muy metido en la narrativa gráfica, pero yo siempre decía algo similar, ¿no? Acerca de los teóricos. Yo pues, conozco a varios y les mando un saludo, que son gente reconocida, ¿no? Pero yo siempre he dicho, pues un teórico, un crítico de cine, no puede entender el cine si no hace cine, ¿no? Ese era mi argumento como realizador. Y ahorita como que me hiciste recordar eso con los comentarios ¿no? De que habemos muchos teóricos que tal vez conocemos nuestro tema, pero no conocemos de historieta, ¿no? Bueno, ese no es mi caso. O sea, yo realmente, aparte yo primero empecé haciendo historieta y sigo haciendo historieta y me gusta experimentar en el medio y me gusta poner en práctica, pues, esto que es lo que a mí me interesa, todas estas teorías, ¿no? Que además no son mías, o sea, es decir, vaya, no es que yo las haya formulado, sino que simplemente para mí es como muy obvio, ¿no? O sea, veo el medio y digo, bueno, pues esto es obvio porque está obvio, está aquí, lo estás viendo, ¿no? Entonces, vaya, sí te entiendo, porque bueno, yo he estado en esa postura de decir, pues, ay, perdón, quiera hablar del medio, pues tiene que conocerlo, tiene que saber lo que se necesita para hacer el medio, para realizar, ¿no? Y por otro lado, obviamente debe haber criterios. A ver, voy a poner otra vez el ejemplo del cine. En la cinematografía, hay muchas materias, ¿no? Hay fotografía,
te enseñan a la composición, el fotógrafo se especializa en su rama, el guionista en su rama, el productor en su rama, y todos tienen criterios de calidad y parámetros, y etcétera, ¿no? Tú ves una película, y cuando tú ves una película y te parece maravillosa y es una gran película, tú no dices, es que está increíble. Bueno, vaya, si no eres tan clavado, vas y la disfrutas, no dices, es que la fotografía, no, es que el guión, es que esto, es que la iluminación, no, la historia te atrapa por sí sola. Bueno, de eso se trata. A eso quiero llegar. Es decir, que que el medio sea muy amable y te permita generar cualquier tipo de narrativa gráfica, no quiere decir que cualquier tipo de narrativa gráfica esté bien hecha. Es mi criterio. Es decir, no cualquiera, hoy en día no cualquiera es fotógrafo, ni es cineasta, y todos tenemos la posibilidad de grabar videos y sacar fotos en nuestro celular. No cualquiera se puede decir un narrador, eh, con solo escribir un lápiz, una hoja de papel y escribir una anécdota, lo que te pasó, un diario, ¿no? Es decir, vaya, estás narrando cosas, pero vaya, entiendes el punto, ¿no? Es decir, no se puede llamar todavía un contador de historias, ¿no? Con bases sólidas. Lo mismo para la historieta, a mi punto de vista. Fíjate que, por ejemplo, yo soy mucho de separar la obra del autor, ¿no? Entonces, yo no me iría tanto por el hecho de decir, se ve que el cuate o la persona le investigó. Más bien, uno de los criterios que yo busco en una narrativa gráfica es que la gráfica, sin tomar en cuenta la narrativa por el momento, que es lo primero que ves de una narrativa gráfica, es la gráfica, te atrape, en el sentido de que estéticamente te llegue, que veas que hay una, como tú ahorita lo mencionaste, que bueno, pues que el autor o el artista sabe de su chamba, ¿no? Que independientemente de, lo voy a reiterar para que quede claro, del tipo de anatomía que esté utilizando o el tipo de trazos que esté utilizando, que se vea que es una persona preparada, ¿no? Se ve, el trabajo habla por sí solo siempre, siempre. Otro de los criterios que aparte de la gráfica, es la narrativa misma. Si tú me estás contando algo, sea del género que sea ficción, sea periodístico, sea de investigación, sea científico, etcétera, me lo tienes que contar de una manera que a mí me atrape. Porque a mí me ha pasado que yo veo gráficas excepcionales y que la historia me parece plana o que lo que me está contando le metieron demasiado, a lo mejor mucha investigación, ¿no? Muchos datos duros, y eso a lo mejor al lector lo hace bostezar, le pierde el interés, ¿no? Es decir, me estás contando algo, cuéntamelo de manera que no quiera cerrar el libro, que no quiera cerrar el cuento, lo que esté contando, el cómic, como le quieras llamar, ¿no? Y no importa si son superhéroes, y no importa si es el documental, no importa. Ahora, ya me voy a poner un poquito, me voy a entrar un poquito más allá a lo técnico, ¿no? Si aparte de eso tienes una buena composición, ¿no? No se me pierde el ojo en la lectura porque ya pusiste un globo por acá y me rebotó. Si manejas conceptos como que, a ver, aquí hay una ruptura de ejes, ¿no? Entonces, si aparte de todo eso tienes todo ese conocimiento, pues es todavía más maravilloso porque disfrutas la lectura o lo que te está contando lo disfrutas demasiado, ¿no? El cómic o este medio, pues sí da para mucho, hay muchos temas que se pueden tocar, pero es parte del entretenimiento, de la industria del entretenimiento, antes que nada, como el cine, como las artes escénicas. El objetivo principal de cualquiera de estos eventos culturales, que no por lo que estoy diciendo es que se le demerite su valor cultural y académico y todo lo que tú quieras, es entretener. Ahora, entretener no significa, ojo, entretener no significa nada más que la gente se ría, que la gente se quite de sus problemas, que la gente se lo olvide, fulanito, no. Si tú estás, por ejemplo, la obra de Octavio, su obra es una obra, porque además ganó el primer premio, es una obra
que te entretiene, pero te entretiene de manera que te está diciendo algo que va más allá de un simple entretenimiento banal. ¿Sí me explico? Es decir, es como una denuncia, es como es algo duro, algo que realmente pasa, ¿sí? Es la realidad. Pero eso no deja de ser entretenimiento, porque incluso el documental cinematográfico, documentales fuertes, es entretenimiento de 2 horas, de 3 horas, de lo que sea. Están dentro de la industria, bueno, quitemos el término de la industria, están dentro del tema del entretenimiento, ¿no? Y obviamente es cultural, es cultura, evidentemente. Entonces, vaya, partiendo desde ese punto, yo busco que el narrador gráfico o que los narradores gráficos comprendan que realmente, sobre todo cuando vas a hacer pública tu obra, sea para 2 personas o sea para un nicho más extenso, comprendas que le estás hablando a ellos. En el momento en que tú haces público algo, te desprendes tú como autor y tu obra empieza a hablar por sí sola. Entonces tú no puedes ir como papá justificando los errores de tu obra y decir, no, pero es que así es mi estilo. No, pero es que como es narrativa gráfica, pues está bien fácil, ¿no? Lo que tú dices, no, la obra va a hablar por sí sola cuando tú la hagas público. Y entonces ahí se va a ver. Sí, aquí creo que te entiendo perfectamente tu punto, pero aquí sí creo que lo que hay que identificar es bien, por ejemplo, no es lo mismo entretener que ser como efímero, ¿no? Como tú lo comentabas, en mi punto de vista. Es decir, a mí me encanta el teatro y hay muchas puestas en escenas que a mí me han puesto a pensar. Me encanta la literatura, leo mucho. Pero a lo que yo me refiero con entretener a alguien, no quiere decir que lo mandes a que no piense, ¿no? Que no hagas que piense, no. Una cosa es lo que tú dices, que puede ser algo efímero, algo sin importancia, algo banal, y otra cosa es entretener. Lo que pasa que la industria se ha encargado de agarrar estos conceptos, no agarrarlos, sino más bien de agarrarse de estos conceptos y de hacerle creer al público que entretener es dormirte el cerebro un ratito. Y no necesariamente. O sea, yo voy a los museos y voy a entretenerme, pero voy a entretenerme con ganas de aprender, con ganas de ver qué hay. Igual cuando leo, igual cuando voy a una película, igual cuando voy a ver a un superhéroe, a Batman en el cine. Ahí sí, ¿no? Me voy a entretener de forma efímera, si tú quieres. Pero, por ejemplo, leo lo de Octavio y me estoy entreteniendo, pero es algo como tú dices, que se sale, ¿no? Que te está dando, se va por otro lado. A eso es a lo que yo me refiero con entretener. Yo así entiendo el concepto de entretener, es decir, agarrar la atención, captar la atención de la gente por unos 2 horas, 3 horas, un ratito, y darle lo que le quieras dar. Si le quieres dar superhéroes, dáselos. Si le quieres dar documentales, porque además hay documentales de muchos géneros, bueno, subgéneros, ¿no? Puede ser un documental eh, como por ejemplo la obra de Octavio, o de los desaparecidos, de los de Ayotzinapa, pues un documental de superhéroes de Marvel, ¿sí me explico? Entonces, entretener es eso, captar la atención del nicho, del público, por un rato. Si tú logras captar durante 2 o 3 horas la atención de tu nicho, sin que, hablo ya de narrativa gráfica, sin que diga, aquí como que se le fue un poquito, algo raro. Es decir, sin que quiera que se lo devore, eso es a lo que yo abogo, ¿no? Eso es a lo que me refiero. Fíjate, vaya, este tema salió porque yo entiendo al medio así. Yo lo entiendo primeramente como que es parte del entretenimiento global, ¿no? Eso no quiere decir, por ejemplo, que yo esté utilizando el término que sea como mi bandera ¿no? de argumento, no. Yo más bien lo que a mí me gusta sugerir o que entiendan es hacer un concepto redondo. Es decir, que sea realmente un proyecto que sea redondo en su concepto general, ¿no? Lo podemos manejar de esa manera o lo podemos manejar como entretenimiento. Bueno, si te hace mucho ruido el término de entretenimiento, capta la atención de la gente. Busca la manera de captar la atención de la gente. Eso, con un concepto redondo, con un concepto bien
no tiene que ser tan sofisticado tampoco, o sea, con que esté redondita, con que sea, ¿no? Que se vea que, pues, que está bien realizada, que le echaron coco, que sí les importa, ¿no? El público. A eso me refiero. Mira, yo actualmente recomendaría, así en ese tenor, ya lo dije, Ecatepunk, de Joshua. Obviamente, también el Octavio, que es nuestros nombres sean Así, justicias. nuestros derechos Perdón, a la justicia, ¿no? nuestros derechos sean justicias. Pero, por ejemplo, una obra que a mí me movió mucho es Salón Destino, ¿no? Entonces, considero que Salón Destino es igual un imperdible de la narrativa nacional. Me gustó mucho Bruma, de Elisa. Bruma o la Bruma, ¿no? Ujú. Este, porque gráficamente se me hizo bien bonito. Y obviamente toca un tema que es importante, ¿no? Del machismo, pero está muy bien realizado también. ¿Qué otro? A ver, uno anterior que me acuerde. Bueno, pues es que a mí siempre, desde que lo leí la primera vez, Operación Bolívar me gustó, ¿no? Entonces, serían como ahorita los que tengo así fresquecitos, ¿no? O sea, si tus alumnos que vean esto quieren ver lo que está haciendo ahorita, pues que lean estos, ¿no? Que topen estos trabajos. O, por ejemplo, no puedo dejar de nombrar del otro extremo, en el lado experimental o más poético, que ya lo hemos comentado tú y yo, pues Verde Agua, lo que está haciendo Verde Agua también. Me parece interesante. Bueno, internacional, me gusta mucho lo que hace, obviamente, Moebius, lo que hace en narrativa gráfica, bueno, también en cine, Jodorowsky. Me gusta mucho, por ejemplo, lo que hace Jean Dufox, el escritor que ha trabajado, tiene Rapaces, que tiene Jaguar, que tiene Morena. Me gusta, por ejemplo, hablando de superhéroes, y ya de la industria así como tal, me gusta lo que hicieron con Powers, ¿no? Que es muy a la onda de The Boys, que es un mundo, pues que son puros superhéroes. Hay un detective que está investigando, ¿no? Muertes de superhéroes, todo eso. Me gusta mucho que lo que tú dices, pues, obviamente Watchmen, obviamente ¿no? El regreso del caballero, ¿cómo se llama? Dark Knight Returns, el de Batman. Okay. Esos son como los indispensables, los que marcaron un hito, ¿no? Pero me gusta mucho la narrativa que se atreve. Por ejemplo, yo tampoco, a mí no crees que me gusta mucho la onda de los superhéroes en cómic, bueno, en narrativa gráfica. Los prefiero más en videojuegos o en películas. Y entonces me gusta mucho cuando hay estas propuestas que al superhéroe no lo ponen tan infalible, ¿no? Estos que juegan con esas temáticas. Por ejemplo, yo soy muy fan de Lone Wolf, ¿no? Hablando de manga, Lone Wolf and Cub, me encanta a mí, bueno, pero ese es gusto personal de hace muchos años, ¿no? Sí, esos son los que se me vienen a la mente. Fíjate que todo mi trabajo hasta ahorita ha sido publicado digitalmente, en línea. Yo empecé como colorista porque, por ejemplo, yo saqué este proyecto que está acá arriba que dice Taro. Ese es un cómic, es un proyecto mío que hago en mancuerna con Enrique Fernández, que es el ilustrador. Ajá. Y entonces, cuando empezamos ese proyecto, pues yo no tenía colorista, yo soy guionista, ¿no? A mí me gusta mucho, bueno, es como mi fuerte, ¿no? El guionismo. Y como él tampoco tenía mucho tiempo y no le daba mucho al color, pues me tuve que aventar yo. Entonces yo aprendí, porque uno, o sea, conocía la teoría, porque soy diseñador gráfico y todo, pero agarrar el color digital y empezarle a dar es diferente, ¿no? Entonces, pues así tuve que aprender hace como 15 años, 14 años más o menos. Y entonces, pues me hice colorista y me encantó, y de ahí, pues ya he hecho, por ejemplo, he trabajado para que dice Dioses Herederos hasta abajo. Ahí soy guionista y colorista también, ¿no? Entonces, son
Taro y Dioses Herederos está en Central Ficción. Ahí lo pueden leer en Central Ficción. Y todos los que están en medio, bueno, pues este es un Maderito de Manzano, es un libro ilustrado que yo escribí y coloreé, es como un libro álbum, y Mimo y Memo también. Soy autor de esos dos libros y de los de acá, pues también, ¿no? Pero esos son ya el de teoría y el de narrativa. Pues sí, ¿qué te digo? Pues ahí pueden ver mi trabajo como colorista, estoy subiendo constantemente pin-ups y muestras y pruebas de color de otros ilustradores. Y sí, ahí está mi trabajo. En mis proyectos, bueno, pues intento proponer cosas no nuevas, porque entiendo que también ya todo se ha hecho de muchas maneras, pero por lo menos que se vea que está en esa búsqueda. Por ejemplo, hablando ya técnicamente de mis paletas de colores, en mis proyectos yo no suelo utilizar paletas naturales, es decir, puedo poner un árbol azul y en la misma escena, en la siguiente viñeta, ese mismo árbol es rosa, ¿no? Entonces, entiendo que llama mucho la atención esa propuesta que yo hago, pero también entiendo que es una propuesta que al principio te cuesta como familiarizarte porque quito recursos narrativos que están, o sea, que serían a nivel teórico lo recomendable, es decir, rompo lo recomendable, ¿no? Por ejemplo, en una misma escena, si tú tienes una luz cálida, y esa misma escena obviamente tiene varias viñetas, las mismas viñetas tienen que tener la misma paleta de colores, ¿no? Cálido, para que no haya como este brinco, y ya cuando cambias de escena, pues cambias de paleta de colores. En mi caso no, en mi caso yo tengo una escena, pero cada viñeta tiene su propia paleta de colores y es la misma escena. Entonces, cuando empiezas a leer el trabajo, tal vez te cueste familiarizarte 2 páginas, porque las primeras 2 páginas agarras y ves qué es el concepto y qué es la propuesta que estoy haciendo y dices, bueno, ya te familiarizas con eso, ¿no? Pero me gusta mucho experimentar en el medio. Mande. Yo creo que no, porque incluso lo comento en unos videos que ahí tengo en mi canal, porque subo el proceso de color del cómic, lo tengo en un canal de YouTube. Incluso yo lo comento y te lo comenté hace ratito. Cuando tú quieres romper una regla, o si la vas a romper de forma intencional, pues la tienes que comprender primero, ¿no? Es decir, primero, a ver, si yo quiero poner arbolitos verdes, no sé, rojos, en lugar de verdes, del follaje verde, tengo que tener una intención. O sea, ¿por qué lo voy a hacer así? Sé que voy a lograr algo en el lector, o sea, que le voy a hacer así como que, algo va a notar, ¿no? Entonces, eso es romper por ejemplo, me acuerdo mucho, siempre que hablo de este tema, de una escena de El Resplandor, de Kubrick. Hay una escena donde, cuando él se empieza a meter en Jack, cuando Jack empieza como a hacerse malo, hay una escena en una barra, en la barra del bar del hotel, y Kubrick lo que hace ahí es romper el eje. O sea, cuando tú rompes el eje de acciones, hay un jump cut, ¿no? Es decir, cambias, pum, de lado el eje. Y entonces, pero es nada más, es un corte. Pero lo hace a propósito para generarle al espectador como cierta incomodidad, como que algo raro pasó, ¿no? Y entonces es toda una atmósfera la que se crea. A eso me refiero con romper la regla, o una norma, o lo que sea, ¿no? Saber tener intentar tener un propósito bien claro, ¿no? En general, creo que como que está teniendo un despunte, pero yo siento que va muy lento todavía. Como que son pasos todavía muy de experimentales, muy de encontrar el camino, pero vamos hacia arriba, siento yo. Cada vez están haciendo más cosas, cada vez se están juntando más banda realmente que quiere como proponer lo que tú decías, ¿no? Que propongan, que experimenten, que se vea ahí ese trabajo, esa intención de dar más allá, ¿no?
Obviamente, en el ámbito gráfico, creo que estamos muy bien. Creo que hay mucha gráfica interesante en, en nuestro país. Hay que trabajar más las narrativas. Es lo de siempre, porque no nada más es en este medio, es en el cine, es en el teatro, en cualquier, en la literatura misma, ¿no? Siempre hemos cojeado de esa parte, pero yo siento que va bien. Quisiera que fuera más rápido, pero entiendo que estamos como en una etapa como de transición entre la etapa que a mí ya no me tocó, que fue esta época dorada de la industria de la historieta mexicana, y luego vino su decadencia y ahorita como que está queriendo retomar, siento yo que está queriendo retomar un nuevo aire de otra forma. ¿Cuál? Creo que todavía no llegamos a ello, pero vamos en camino. Así lo veo. Sí lo veo, no lo veo tan negativo, no creo que va bien. Vamos bien. Sí, fíjate que cuando lo saqué los primeros días, pues sí, hubo gente ay, perdón, que le llamó mucho la atención, pues estuve con los de El Cómico Oculto, con los de Chévez Leves, hablando del proyecto y todo. Pues sí, como que hubo banda que le interesó el tema. Y yo trato de inculcárselo a mis alumnos, no en el sentido que vuelvo a lo mismo así de, se me fue la palabra, pero de estrictamente que se aprendan esto, no, sino más bien de incentivarlos a que, bueno, acá hay esto, ¿ustedes qué proponen? ¿No? Pero sí, o sea, he tenido una buena respuesta. Intenté colocarlo en editoriales para que se imprimiera, pero como que no, aquí en México como que no les llamó la atención, me dijeron, no, pues es que es lo mismo ya es lo mismo de siempre, ¿no? Hay un tema ahí de un lenguaje donde hablas de viñetas y todo eso, y ya hay de eso. Y dije, bueno, pues si ya hay, ahí me pasa el dato, aquí en México, pues para comprarlo, ¿no? Y yo no lo he encontrado. Yo entiendo que esta onda de la investigación, de intentar proponer cosas o intentar, bueno, en mi caso, hacer este libro de teoría, ¿no? En el sentido, es algo que pues, no es canónico en el sentido de que así es, así va a ser y así quiero que sea, ¿no? No, y a mí me agrada, de hecho, el mismo libro, al final yo comento, ¿no? Que es como un primer paso que yo estoy proponiendo y que vengan otros creativos, otras mentes a seguir desarrollando propuestas. Mi propuesto con esto es incentivar más que proponer tajantemente algo, ¿no? Más incentivar, a ver, si alguien ya se aventó a hacer una fumada, bien o mal que esté, pues que se aviente a alguien para refutar o algo, o para generar sus propias teorías, es decir, que proponga y que enriquezca el medio y que no se estanque en lo mismo. Sí, si me resbalo, hermano, pues, ¿qué? Pues ya me levantaré, hermanito, pues no pasa nada, hermano. Es decir, no me preocupa, realmente no me preocupa ese tipo de situaciones. Y igual en mi trabajo, vuelvo a lo mismo, cuando tú haces público un trabajo, esa es mi idea, te tienes que desprender como autor de él, ¿no? Y aceptar toda la crítica que venga, e incluso la crítica a mala leche, no la aceptes, pero va a estar ahí, ni modo, es parte de. No crees que me preocupa tanto. O sea, entiendo, por ejemplo, que este proyecto, de teoría, yo de hecho, fue como un primer cáliz, por así decirlo, no una prueba, para ver opiniones, etcétera. Lo que yo intento hacer, o lo que yo quiero hacer ahorita es rehacerlo, no es hacer una segunda edición, sino rehacer todo el tema, reformularlo, porque, a ver, hay que ser sinceros también. Cuando alguien está trabajando en propuestas teóricas, pues tú sacas una teoría, pero no se queda hasta ahí. El conocimiento sigue llegando y sigue enriqueciendo y a lo mejor hasta cambias de parecer, o a lo mejor enriqueces tu teoría, o a lo mejor ya te vas por otro lado, etcétera. Es como un ente orgánico, ¿no? Así somos los creativos, así somos. No nos podemos, bueno, es mi idea. Coincido, pero pues ahí sí ya es exigirle, en este caso al gobierno,
a todas esas iniciativas de las instituciones, estas que subsidios y lo que sea. Pero no sé, me acuerdo de, por ejemplo, alguien un día me preguntó igual en una entrevista que por qué yo consideraba que el gobierno no apoya, no hay el apoyo, ¿no? al medio. Y yo lo que le decía es que, mira, el gobierno apoya lo que le interesa, o sea, lo que le genera dividendos, ¿no? Lo que le genera lana o algún beneficio. No te va a apoyar solamente porque es cultura, porque lo que hace es que está apoyando a la gente que le tira al mismo gobierno, ¿no? La gente que hace cultura, que lee, que no, somos como los los que hacemos ahí la bulla y todo, pues no nos va a apoyar solo por eso. Esa es mi visión, a lo mejor muy, muy pesimista, ¿no? Pero pues no, digo, yo más bien escuchándolo. Digo, finalmente, pues el espacio está para lo que puedas decir tú, no, Fufo. Lo que puedes decir o no. Digo, no es que no importa en este momento, pues que digo, no se trata de mí. Sí. En este momento, no. Preguntarte algo más, pues leer más bien a ver qué pasa más allá con la sequigrafía, ¿no? A dónde llega el término, en qué se consolida, ¿no? Ya. Vamos a ver. Lo único que queda como, vamos a ver, ¿no? Pero fuera de ahí, échale. Bien, entonces, gracias. No, pues está interesante. Yo espero que el medio siga. Lo que sí realmente es que yo sí amo mucho el medio y espero que siga habiendo cosas, más producciones y cosas buenas, ¿no? En estos parámetros. Y pues yo igual voy a seguir como cuchillito. ¿Cómo qué? Como cuchillito de palo. Yo también, pues cada quien está como que queriendo aportar, dar su granito de arena. Vamos a ver qué pasa. Pues sí, mientras el ánimo sea como de cooperar un poquito, ¿no? De aportar, sí, claro, sí. Así es.